Capítulo 29. Las mareas cambiantes. Sabrina tuvo que darle un golpe en la nuca a Sirius en las cámaras de Wisengamot. Su hija les había enviado una carta advirtiéndoles de sus planes la noche anterior, seguida de una llamada al espejo por la mañana, confirmando su éxito. Sirius había tenido ataques de risa espontáneos desde entonces. No es que Sabrina no pudiera entenderlo. También tenía una sonrisa pegada en la cara. Su hija más preciada, llena de indignación justa y usando su autoridad como Lady Ravenclaw, había echado a Dumbledore del castillo de Hogwarts. También destruyó la varita de Sauco, lo que le sacó una sonrisa a Serapina a través de una llamada al espejo poco después. Las palabras de su matriarca lo dejaron todo claro en su mente. Los Prasino han estado esperando mucho tiempo por esto. Se lo diré a la familia. 50 años. 50 largos años, pero la justicia de nuestra familia se llevará a cabo por fin. Sabrina no querría ser Dumbledore ahora mismo. Tenía mucho que responder y la familia ya había tenido suficiente retraso. Sin la varita de Sauco solo era otro aspirante a Señor de la Luz. No sería el primero ni probablemente el último en probar la furia Prasinos. Sirius por fin pareció controlarse cuando Fudge empezó la sesión, ya que fue él quien la dio por terminada. La jefa bruja Abbott tomaría su lugar tan pronto como la sesión comenzara oficialmente. Este año fue sin duda uno de sesiones extraordinarias de Wisengamot. Declaro abierta esta sesión. Jefe de escribas, ¿hay algún asunto que resolver antes de que podamos pasar al asunto más serio? Percy Weasley bajó la mirada y pareció tragar saliva. Sí, señor, un apoderado desea reclamar el escaño y los votos que le haya otorgado el jefe de casa. Sirius sonrió con suficiencia al ver a Fudge temblar un poco. Probablemente tenía flashbacks del último asiento reclamado. Cornelius no tenía ni idea de que esta era mucho peor. Muy bien. Aurores, dejad entrar al apoderado para que por fin podamos empezar con los asuntos de Hogwarts. Los Aurores abrieron la puerta y toda la cámara quedó en silencio. Bajando las escaleras y dirigiéndose al escritorio del jefe escriba había un duende. Sirius tuvo que morderse la lengua mientras su esposa sonreía como una loca. El ministro pareció molesto y decidió intervenir. ¿Qué negocios te traen por aquí, duende? Por el momento, no se ha solicitado a Gringotts que haga ningún informe. Amelia, cerca, parecía querer morirse de vergüenza. El anciano duende miró fijamente al ministro. No estoy aquí ahora mismo por asuntos de Gringotts, ministro Fudge. Estoy aquí para reclamar un escaño como representante. Todo el Wisengamot explotó en susurros y gritos cuando Fudge golpeó repetidamente el escritorio con el mazo. Ningún duende ha podido reclamar un asiento en el Wisengamot, sea apoderado o no. La ley es clara. El duende le dedicó al ministro una sonrisa afilada. En efecto, está claro, ministro. La moción aprobada por esta Cámara hace un año levantó cualquier prohibición para que las criaturas mágicas pudieran reclamar un asiento familiar en el Wisengamot como representante o de otro tipo. La intención era, por supuesto, permitir que herederos y regentes reclamaran asientos a pesar de casos de licantropía, vampirismo u otras dolencias mágicas que alteraran su estatus, pero la redacción era bastante clara. Cualquier criatura mágica puede reclamar un asiento si está autorizado por el jefe de familia y lleva el anillo correspondiente. El duende levantó su pequeña mano, mostrando que efectivamente llevaba el anillo de apoderado necesario. El escriba Weasley miró con preocupación al ministro visiblemente desconcertado y luego a la bruja jefa. La ley es clara, tiene derecho a reclamar el escaño y el voto. Las palabras de Lady Abbott silenciaron la cámara. El escriba Weasley bajó el libro del registro para que el duende pudiera poner la mano sobre él y hacer la reclamación. Yo, Ragnok Santamina de Mantícora, reclamo por la presente el asiento y voto de la noble y antigua casa de Ravenclaw como representante de la dama Rhiannon de Ravenclaw, su cabeza por sangre y magia. Los magos observaron en silencio cómo el libro reconocía la reclamación de uno de los asientos de los fundadores. El único asiento que se había negado obstinadamente a desaparecer. Algunos incluso tenían expresiones horrorizadas al escuchar el nombre del duende en sus mentes, mirando a Fudge como si fuera un hombre muerto caminando. El escriba Weasley carraspeó. ¿Ha decidido Lady Ravenclaw a qué facción aceptará? El duende sonrió. La joven Lady Ravenclaw desea anunciar que la casa de Ravenclaw, así como el castillo de Hogwarts, se mantiene como siempre ha sido y siempre será. Neutral. Los neutrales se levantaron en sus asientos y esperaron en silencio mientras el Globin se acercaba, sentándose junto al Lord y la Lady Black. Que tus enemigos tiemblen al ver tu espada empapada de sangre, jefe Ragnok.
Bienvenidos a Wissengamot y a la facción neutral. Nuestras disculpas por la recepción, la mente de nuestro ministro ya no es lo que era. Las palabras de Sirius resonaron por toda la cámara y Fudge parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. Acababa de faltarle al respeto al director de Gringotts, así que su salud futura estaba definitivamente en duda. El duende inclinó la cabeza ante el Lord Black. Que crezca en oro y aliados, Lord Black. Lady Ravenclaw me envió una carta para entregarla en persona, pero me aconsejó que lo mejor fuera esperar hasta el final de la sesión. Sirius parecía intrigado mientras Sabrina palidecía. Conocía a su hija y eso no auguraba nada bueno. El ministro recompuso la razón. Esta sesión ha sido convocada para abordar los recientes incidentes ocurridos en el castillo de Hogwarts, incluyendo el despido del director y la detención ilegal de mi subsecretario por parte de los responsables. Transfiero el control de la reunión a la jefa bruja Abbott mientras yo ocupo mi lugar en las deliberaciones. El ministro dimitió y se unió a sus abogados en el escritorio establecido para la sesión. Ragnok levantó la mano y encendió el anillo. Yo, Ragnok, representante de la casa Ravenclaw, deseo dirigirme al Wissengamot sobre el asunto antes de que comience el ministro. Como Hogwarts es actualmente propiedad exclusiva de la casa Ravenclaw, la situación es un asunto privado nuestro. El ministro y sus abogados parecían enfermos. Parecía que no esperaban tener un desafío tan pronto. Ragnok sonrió con suficiencia. La dama Ravenclaw tenía a los insensatos que balanzaban varitas. Hora de desentrañar sus argumentos. La jefa bruja le permitió hablar. Llevo documentación de Gringotts y Hogwarts, incluyendo diagnósticos de sanadores, frascos de memoria y transcripciones de conversaciones importantes que claramente ilustran el panorama. Estas las entrego a la directora Bones para que pueda presentar cargos penales basándose en la información proporcionada. Los aurores toman la carpeta gruesa y se la entregan a Amelia, que comienza a leer. Su rostro pasa de imparcial a furioso rápidamente. Mientras la señora Bones revisa las pruebas, proporcionaré un resumen para la asamblea. La profesora Dolores Umbridge está acusada de varios casos de uso de una pluma de sangre, un artefacto prohibido como castigo en Hogwarts y por el ministerio, contra 2 estudiantes. Un estudiante es el heredero Potter, que creo que informó a sus padres y al director y le dijeron que aguantara. James Potter pareció encogerse en su asiento bajo las miradas de Wissengamot, muchos de su propia facción. Permitir que un niño, especialmente un heredero, fuera torturado era inconcebible. Ragnok continuó. El otro es una joven bruja de primera generación de la casa Gryffindor. La chica fue encontrada por los prefectos del colegio y el asunto fue llevado a la atención de la subdirectora, que finalmente accedió a intentar convencer al director para que tomara medidas contra el profesor respecto a las leyes que estaba infringiendo la elección del Ministerio de Profesor de Defensa contra las Artes Oscuras. Ragnok observó cómo los vacilantes miraban al ministro mientras él se estremecía ante la elección de palabras. Eran lo suficientemente precisas como para que no pudiera descartarlas. Al no ver cambios ni cargos contra el profesor en cuestión, la joven Lady Ravenclaw, que había tomado el anillo de jefa de casa de su familia antes de entrar en Hogwarts y encargada de cumplir con las responsabilidades de su familia, procedió a reclamar toda su herencia. Eso incluye la propiedad exclusiva del castillo de Hogwarts, el control sobre sus protecciones y una posición de autoridad sobre el director y la junta de gobernador. Despidió al director Albus Dumbledore por no actuar ante pruebas claras de un delito cometido por un miembro del personal contra 2 menores. Ha detenido a Dolores Umbridge en las mazmorras de Hogwarts hasta que una fuerza de aurores venga a recogerla, con el jefe del DMLE garantizando que una investigación criminal se lleve a cabo sin impedimentos políticos. Toda la cámara se volvió para mirar tanto al director Bones como al ministro Fudge. Amelia suspiró, las pruebas presentadas por el apoderado de Ravenclaw indican un probable delito penal cometido contra menores. Redactaré las órdenes y solicitudes para recuerdos y testimonios firmados posteriores, así como notificaré a los padres no mágicos implicados. Fudge parecía a punto de objetar, antes de que Ragnok le interrumpiera, la señora Ravenclaw ya ha notificado a los padres del niño en cuestión. Está organizando una reunión para que puedan verificar la seguridad del niño y conocer las medidas que se están tomando para evitar que el problema se repita. Se está organizando lo mismo para cada padre o tutor de un niño que actualmente estudia en Hogwarts, aunque se permitirá que los magos visiten la escuela para dichas reuniones. La Lady Ravenclaw pide que quien planee convocar una reunión envíe lechuzas dirigidas a la oficina de la directora con sus horarios disponibles. La cámara comenzó a deliberar entre sí mientras Ragnok se sentaba.
Fudge intentó presentar el asunto como un malentendido que obligaba al ministerio a manejarlo personalmente, pero la jefa bruja señaló que los aurores enviados por la directora Bones podrían aclarar cualquier asunto. El ministro intentó entonces disputar la reclamación de Rhea sobre la propiedad del castillo, citando las ventas de las acciones realizadas por los herederos de Gryffindor y Slytherin, pero la carta y el tratado de Hogwarts con el ministerio dejaban claro que ninguna acción podía ser honrada una vez vendidas y que las líneas que vendían su parte perdían cualquier derecho sobre el castillo. Con la extinción de la línea Hufflepuff y las acciones abandonadas, Rhea era la única propietaria indiscutible, a pesar de su edad. Fudge hizo un último esfuerzo desesperado para salirse con la suya. Hogwarts se considera un negocio y todos los negocios dentro de la Gran Bretaña mágica requieren que el propietario tenga la edad y haya completado sus timos. La dama Ravenclaw no es mayor ni posee owls. Sirius sonrió cuando Madame Marchbanks se levantó, puede que le sorprenda, ministro, pero Lady Rhiannon Ravenclaw ya ha completado varios de sus timos, incluyendo todos los requisitos de varita hasta decenas de O. Había decidido quedarse en Hogwarts para completar los otros cursos en los que estaba matriculada hasta sus éxtasis. Ragnok se levantó, Milady Ravenclaw también se ha retirado oficialmente de Hogwarts para eliminar cualquier elemento de impropiedad, aunque continuará avanzando en su educación mediante tutorías privadas cortesía del profesorado de Hogwarts, que será remunerado en consecuencia. También puede sorprenderle, ministro, pero un jefe de casa puede tener un negocio, incluso siendo menor de edad. Si no, muchos negocios familiares habrían cerrado en el último conflicto armado con la muerte de los padres. Eso claramente no ocurrió. La sesión terminó con Bones prometiendo investigar las acusaciones contra el subsecretario, con fuerte apoyo de Wizengamot, mientras Fudge miraba a su personal, sin saber qué hacer. El jefe de la nación Goblin se levantó de su asiento y se volvió hacia Lord Black. Una experiencia muy esclarecedora, Lord Black. Por favor, dale las gracias a tu hija. Permaneceré como su apoderado hasta que ella alcance la mayoría de edad y solicite ocuparlo personalmente, así que espero una relación rentable con la facción neutral. Sirius y Sabrina hicieron una reverencia ante Ragnok, reflejados por los demás miembros presentes de la facción. Ragnok sonrió y bajó la cabeza. Ah, casi se me olvida. Tu misiva, Lord Black. Lady Ravenclaw también ofrece sus disculpas a los aliados de Lord Black y a su madre. Que nuestras bóvedas se llenen de oro mientras honramos a nuestras familias. Sirius cogió la carta mientras Sabrina intentaba arrebatársela, ofreciéndole la tradicional despedida. Que Gringotts prospere en oro y honor. En cuanto Sirius miró la foto incluida, toda la facción neutral tuvo que taparse los oídos. Su risa al ver a Dumbledore en el suelo en el Oxead a través de foto mágica sacudió la cámara y fue la guinda del pastel para él hoy. Su hija era una merodeadora de pies a cabeza. Voldemort no recordaba cuando sonrió por última vez. Puede que sonriera al ver el cementerio mientras jugaba con Henry Potter. ¿O fue aquella fatídica noche en la que intentó acabar con la vida de los gemelos Potter? Sin duda sonreía ahora al leer el informe de Jaxley sobre los incidentes en Hogwarts. Leer sobre la expulsión de Dumbledore de Hogwarts fue una sorpresa que nunca supo que quería, a pesar de que sus seguidores más capaces políticamente hacían todo lo posible para casar al ministro de su lado. Desde que conoció a Dumbledore en el orfanato Hall, le había odiado. Reprenderle por hacer lo necesario para sobrevivir, por tener algo de paz mental ensangrentada rodeado de matones y niños en condiciones igual de horribles, era algo que Voldemort nunca le perdonaría. La vigilancia constante de Dumbledore y sus expectativas hacia él le irritaban en todos los nervios durante el colegio. Incluso encontrar el legado de su antepasado quedó manchado por las observaciones de Dumbledore. La trágica muerte de Myrtle Warren nunca había sido el plan de Voldemort, pero no tenía forma de saber que la chica estaría allí. La mente de Voldemort cambió de rumbo mientras pensaba en su primer intento de inmortalidad. Apenas había encontrado la copia de Salazar de las notas de Erpo el Malvado y comenzó a leer el libro cuando ocurrió el incidente. Había llamado al basilisco a los pasillos, esperando que le mostrara más de los pasillos y entradas ocultas que Salazar había construido como su última línea de defensa, solo para que la chica saliera de uno de los cubículos. Medusa la miró directamente a los ojos y la vida de la chica terminó rápidamente. Deseando no desperdiciar la muerte de la pobre chica, siguió el ritual de las notas dejadas por Salazar Slytherin y creó su primer Horcrux con su diario como contenedor. Le molestaba lo imperfecto que se sentía, pero no podía negar que la parte de él en el libro era parte de él. La magia y los recuerdos coincidían con los suyos.
Memorizó lo que pudo de las notas de Slytherin, cogió algunos libros inocuos y selló el libro de Herpo en la cámara con la biblioteca de Salazar. Sus precauciones resultaron valiosas, ya que Dumbledore nunca dejaba de vigilarle a él ni al maldito baño. Nunca volvió a ver las cámaras de su antepasado. Sus pensamientos volvieron al artículo y a la persona responsable de los problemas de Dumbledore. No pudo evitar mirar a la joven y volver a verse a sí mismo. Dos herederos de los fundadores, obligados a lidiar con las maquinaciones políticas y prejuicios de Dumbledore hacia todo lo oscuro. Tom se vio obligado a esconderse y esperar su momento, siendo impotente como mestizo sin familia mágica propia, pero Rhea Black se negó a acobardarse o a doblegarse. Una sonrisa cariñosa iluminó su rostro. Habría sido una aliada perfecta algún día. Por desgracia, el niño acababa de ofrecerle una oportunidad que no podía ignorar. Hogwarts era la mayor fortaleza y debilidad de la Gran Bretaña mágica. La concentración de las brujas y magos más talentosos en sus campos y el lugar donde casi todos los herederos y herederas del Wisengamot recitaban durante 7 años de sus vidas. Por mucho que apreciara lo que había ocurrido en el Wisengamot y la humillación de Dumbledore, sus planes eran lo primero. Siempre lo harían. Jaxley, en cuanto terminen los preparativos para Azkaban, comienza a preparar un asalto a Hogwarts. Con Dumbledore ausente y las protecciones en manos de un adolescente de 15 años, no tendremos más posibilidades de aprovecharla. Acarició a Nagini en su regazo, la sensación de su fragmento de alma dentro de ella aliviando un dolor en su espíritu. Pronto, sus aliados volverían a su lado. Le habría gustado llevar a cabo la fuga en Ayowen, pero crear un hueco en las protecciones de Azkaban para una aparición y un traslador estaba resultando ser una frustración mayor, ya que los ferries ahora estaban tripulados por el Dimle y sus aurores y guardias juramentados. Así que esperaría su momento para recuperar gran parte de su círculo íntimo. Juntos arrasarían las fuerzas de Dumbledore. Entonces podría centrarse en el ministerio y en ese enemigo misterioso que parece deleitarse en frustrarle. Había enviado exploradores a las casas de todos los sangre sucia que conocían, solo para que todos estuvieran fuertemente protegidos. Los rompemaldiciones a su cargo no podían identificar la magia de las protecciones, aunque les recordaba al trabajo de Gringotts, salvo que muchas de las protecciones las colocaban manos diferentes. Gringotts solía tener 1 o 2 maestros de guardias, aunque actualmente no había ninguno en Gran Bretaña. Tenían un rompemaldiciones lo suficientemente hábil para colocar las protecciones, pero no más de uno. Alguien estaba muy bien conectado si podía organizar que varias personas instalaran protecciones. Estaría atento a los movimientos de las familias continentales más poderosas. Alguien estaba detrás de esto y él se aseguraría de que fueran derrotados. Se negó a ceder. Sabes, no tengo ni idea de cómo lograste dirigir esencialmente la escuela, evitar que la torre de Gryffindor se quemara y aún así enseñar transformaciones. McGonagall suspiró. Honestamente, creo que se debía a que hacía todo mi trabajo mal. Claramente no hice bien mis tareas de jefa de casa, casi todo mi trabajo administrativo fue lo mínimo y ahora tengo que revisar mi temario de transformaciones cada año. Rhea levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasa con tu temario? Minerva le lanzó una mirada fulminante, nada, hasta que escuché que enseñaste conjuración a estudiantes de primer y segundo año en un solo día. Ahora necesito revisar todo mi trabajo y ver qué otros trucos de transformaciones y conjuración podrían aprenderse en diferentes niveles de edad con la instrucción adecuada, especialmente si les ayudan a entender el asunto. Rhea parecía avergonzada, ¿perdona? La mirada de Minerva se suavizó. Aunque odio el trabajo que me han dado tus clases extraescolares, Lady Ravenclaw, no puedo negar los resultados. Todos mis alumnos de primero y segundo están haciendo un trabajo espectacular. Filius dice lo mismo de sus alumnos de encantamientos. Rhea se sonrojó ante el cumplido. Casi una semana entera desde que le derribaron a Dumbledore y Rhea ya sufría de síndrome del túnel carpiano en las muñecas. Ambos. McGonagall aparentemente llevaba bastante tiempo encargándose de muchas de las tareas del director, más allá de las suyas propias. Rhea se negó a caer en el mismo mal hábito y se encargó del papeleo como directora. Su insistencia en atender a los visitantes de las familias con niños en la escuela ya le estaba pasando factura. No es que alguna vez se arrepintiera. Ese primer encuentro con los padres de Mara había valido la pena 1000 veces. Estaban disgustados por lo que le había pasado a su hija y satisfechos con las acciones de Rhea al cuidar de su hija. Acordaron que se quedara en el colegio, aunque Rhea ahora tenía un nuevo proyecto.
Cómo organizar las comunicaciones y visitas a casa de un niño de primera generación sin infringir las restricciones para familias no mágicas con hijos Wixen. Se alegraba de que su familia la apoyara plenamente y estuviera revisando las leyes para ver qué podía cambiarse de forma segura. Eso aún le dejaba con mucho papeleo. ¿Se han calmado los Gryffindor? McGonagall asintió. Lily dice que, como el colegio aún no se ha quemado hasta los cimientos, la mayoría de los Gryffindor de cursos superiores se han relajado. Los 2 primeros años te adoran, es solo que, Rhea suspiró. Los alumnos de cuarto y quinto año tienen un complejo de Henry Potter y, como él y su padre no paran de alabar los logros pasados de Dumbledore, no parecen poder dejar el asunto atrás. McGonagall bebió un sorbo de su té. Exacto. La señorita Granger ha hecho lo que ha podido, pero desde que sacaste a Dumbledore de Hogwarts, cualquier buena voluntad que Henry tuviera hacia ti se ha evaporado. McGonagall se detuvo cuando Rhea la miró a la cara. Se avergonzaba de lo que casi dijo. Déjame adivinar. Dijo que estaba contento de que me abandonaran y que debería haber seguido desaparecido. McGonagall no podía soportar mirarla a los ojos. La sangre de Rhea se heló, pero contuvo sus emociones. Había encantado sus plumas estilográficas para que fueran irrompibles y así sobrevivir. Ya había quebrado algunos desde que aceptó el trabajo, su magia era ahora más difícil de controlar. Le quedaba mucho trabajo por hacer para recuperar el control, suspiró. Intenta que el profesor Potter le recuerde el valor de la cortesía. Las responsabilidades de mi familia me impiden hacer daño a un alumno, pero desafiarle por insultar el amor de mi familia hacia mí y desearme daño sigue estando dentro de mis derechos. Los labios de McGonagall se apretaron, pero asintió. Lo intentaré. Está decidido a volver a tomar sus clases de oclumancia, así que mejor recordárselo antes de que compartáis habitación otra vez. Rhea se había olvidado de eso. Alegría. Lástima que Severus no pueda hacer más pociones de nivel Neut para que las prepare y termine mi certificación en pociones para diciembre. McGonagall sonrió. Pociones es un curso bastante laborioso. Es un milagro que hayas avanzado tanto en esto. Rhea asintió y ambos volvieron a su trabajo en silencio. Unas horas después, Rhea se estiró. Hecho. McGonagall asintió. Igual aquí. Eso es todo por esta semana. Me han dicho que tienes una cena privada planeada con tus amigos. Rhea se sonrojó. Más bien una sesión de estudio que va a ocupar nuestra hora de cenar, así que he preparado algo de comida para nosotros. Minerva asintió. Entonces nos vemos en el desayuno. Rhea salió de la nueva oficina de la directora en la primera planta. La oficina de Dumbledore seguía en cuarentena y fuertemente protegida contra cualquier cosa, incluso contra Fénix, por ahora. Quería ocuparse del colegio antes de revisar los desagradables secretos que el anciano guardaba allí arriba. Rhea también estaba preocupada por qué trampas podría encontrarse. Vigilancia constante y todo eso. Aunque Rhea echaba un poco de menos al viejo Aurorrudo. La elección de Rhea para sustituir era igual de buena en su mente, pero Moody había sido sorprendentemente divertido. Odiaba que ella pudiera seguirle el ritmo, pero ella podía notar que se divertía con una alumna a la que podía tomarse en serio. Había dejado de ver las clases de defensa contra las artes oscuras para obtener las respuestas de sus amigos primero, ya que ayer había sido la primera clase. Quería obtener sus primeras impresiones de su elección. Esperaba que defensa contra las artes oscuras hubiera sido una pasada. Al acercarse a sus despachos, Rhea se preguntó qué hacer con los estudiantes de primer y segundo curso. Claramente querían una clase o club como el que ella creó y que les permitiera practicar magia en entornos divertidos y seguros. Quizá una clase de educación física que combine elementos de transformaciones, encantamientos y conjuración. Eso sonaba como una buena idea. Podría pasar a un programa más de Fitness and Sport más adelante. Rhea tendría que consultarlo con la junta. Diosa, ese primer encuentro iba a ser largo. Rhea. Su nombre fue la única advertencia que recibió antes de que su barrera de proximidad se activara y un misil rubio de Ravenclaw la derribara al suelo. Encantado de verte también, Luna. ¿Está todo el mundo aquí? Una Astoria risueña se inclinó sobre ella. Sí, todos esperando junto a la sala común de Ravenclaw para ver esta cámara vuestra. Rhea logró escapar lo suficiente del agarre de Luna para levantarse y guiar a todos hacia las cámaras de Ravenclaw. Todos miraban la habitación excepto Hermione. La ratona de biblioteca de Gryffindor la miraba fijamente. ¿Algún secreto más? Rhea sonrió con suficiencia. Bueno, no voy a decirte lo que guardo escondido dentro de una caja en mi armario.
Eso es solo para cónyuges. Hermione se puso roja como un tomate y todos se rieron entre dientes. Se sentaron en los sofás y mesas extra que Tipsy había sacado para que estuvieran más cómodos. Rhea tuvo la oportunidad de ponerse al día con historia, herbología, aritmancia y astronomía mientras de vez en cuando ayudaba en otras asignaturas. Sin embargo, había retrasado los deberes de defensa contra las artes oscuras por una razón. Entonces, ¿qué tal la tía Bella como profesora? Draco sonrió radiante, ha sido genial. Nos recuerda un poco a Moody, pero gran parte de lo que se centra es en el pensamiento crítico. Su tarea es que pensemos en formas de evitar un escenario de ataque. Tendremos la oportunidad de ponerlo en práctica el día que lo entreguemos. El resto de los Slytherin coincidían en que Bella era una gran profesora, que obviamente sabía lo que hacía. Había pedido a los estudiantes que le lanzaran ideas en un escenario de ataque, dando a todos un ejemplo de lo que buscaba. Hermione, sin embargo, apartó la mirada, lo que preocupó a Rhea. ¿La clase de Gryffindor y Ravenclaw fue tan mala? Hermione negó con la cabeza. No realmente. La profesora Black era amable y ella hacía lo mismo. Tomé muchas notas. Es solo que, Rhea tuvo un presentimiento, tus amigos decidieron dejar sus cerebros en los dormitorios y meterse los pies en la boca. Hermione parecía avergonzada. Henry fue confrontacional la mayor parte de la clase, pero al profesor Black nunca le importó realmente. Ella le dijo que se pusiera las pilas. Neville, puede haber hecho malas insinuaciones sobre cómo sabría todo sobre cómo liderar escenarios de ataque. Todo el apartamento quedó en silencio y Rhea pudo ver a Draco furioso. Él y Dora habían pasado mucho tiempo conociendo a Bella y su tía los adoraba. Decir cosas hirientes así le pondría en pie de guerra. Rhea suspiró. Hablaré con los jefes de las casas de Hogwarts, a ver si podemos conseguir una norma en la que los estudiantes tengan que ser más tolerantes y vigilar sus tonos entre ellos y con sus profesores. Imagino que Bella no le puso castigo, ¿no? Hermione negó con la cabeza. Rhea frunció el ceño y se mordió el labio. Es la segunda vez hoy que escucho una queja sobre Henry y sus amigos. ¿Hay algo que debería saber, Hermione? Podemos llevar esto a otra habitación si te preocupa que demasiada gente escuche. Hermione se tomó un segundo para pensar. Es solo que Henry, Neville y Ron no están contentos. Prácticamente idolatraban a Dumbledore y tú lo sacaste de Hogwarts. Escuché a Ron quejarse de que su madre amenazaba con sacar a sus hijos del colegio. Daphne resopló. Aparte de los gemelos Weasley, los demás no serían una gran pérdida. Claro que tu amigo Ronald tiene una buena puntuación en defensa contra las artes oscuras, pero nada más. Por lo que he oído, Ginevra ha sido un poco problemática. ¿Luna? Luna parecía triste. Desde primero y su tiempo con el diario, ha sido tan diferente. Ella idolatra más a Henry, pero solo se está distanciando de las otras chicas, incluso de mí, a pesar de que llevamos años siendo amigas. Rhea se recostó y le frotó la espalda a Luna, al igual que Daphne. Rhea miró a Hermione. ¿Ha ido Ginevra a ver a un sanador mental tras el incidente con el basilisco? Hermione repasó sus recuerdos. No que yo recuerde. ¿Por qué? Rhea gimió. Genial, otra cosa que Dumbledore olvidó hacer. Papá me habló del diario y de quién pertenecía. También me contó lo que intentó hacerle a Ginevra. Ese tipo de incidente deja cicatrices, en la mente y quizá incluso en el alma. Haré que un sanador mental la revise. Deberían poder detectar el daño en su cabeza y quizá algún signo de trauma en su alma. Hermione tocó su libro. ¿El alma realmente puede ser dañada? Rhea bajó la mirada y pensó en qué podría compartir sin que fuera un problema. Para la magia, el alma está tan presente como la mente y el cuerpo. Si estudias los hechizos adecuados puedes aprender a afectar el alma. La mayoría de las personas con ese conjunto de habilidades se convierten en sanadores mentales, espiritualistas o chamanes. Sin embargo, al igual que puede usarse para ayudar a personas necesitadas, puede tergiversarse hasta convertirlo en algo perverso. Lo que ese diario le hizo a Ginevra entra en esa categoría. Es una práctica prohibida aquí, pero es muy difícil de detectar, así que es imposible de aplicar. Lo más desalentador es que se ha comprobado que es un poco fácil de estudiar. No necesitas afinidad con la magia del alma o del espíritu para dañar un alma. La conversación fue sombría después de eso antes de que Tipsy apareciera. La cena está lista, Lady y Raven. Todos guardaron sus libros y materiales y las mesas frente a ellos estaban llenas de comida. Los cambios en la oferta de comida en el castillo durante la semana habían sido en su mayoría bien recibidos.
En lugar de alimentos insípidos diseñados para ser comestibles para la mayoría de la población, los alimentos ahora estaban debidamente sazonados y repartidos de modo que todos pudieran elegir sus favoritos. Rea había permitido que se sirviera algo de la comida vieja por si acaso, pero los elfos comentaron que menos gente la comía. Una caja con sugerencias de opciones de comida era algo que Rea añadió a cada sala común, que se abriría cada semana, dando tiempo a los elfos para trabajar en las recetas y los suministros de comida. Rea miró a Hermione. Por favor, dime que nadie en la torre de Gryffindor se está quejando de la comida. Hermione sonrió y se comió un tenedor lleno de pollo y ensalada. Algunas quejas por la comida grasienta que falta, pero sí, a la mayoría de los estudiantes les gusta el nuevo menú. Ni siquiera Ron puede quejarse. He visto a bastantes proponiendo ideas en la caja de sugerencias, incluida Parvati, así que imagino que habrá sugerencias de comida india. Luna asintió. Padma y Cho también han puesto algunas sugerencias. Rea se recostó. ¿Comida india y china? Quizá tenga que hablar con los elfos, ver si los Patil o los Chan tienen elfos y, si lo hacen, estarían dispuestos a ayudar, ya que incluso con las sugerencias, el sabor dependerá de la experiencia. Rea miró a Draco. ¿Blaise tiene ganas de comer algo de italiano? Draco resopló. Ha estado añadiendo papeles a esa caja más rápido que el resto de nosotros. La mesa se rió. Rea preguntó a sus amigas sobre su idea de una clase de educación física y todas le apoyaron. Daphne se recostó en el sofá. Sé que nuestros alumnos de primero y segundo están deseando una nueva lección de ti. Han pasado 2 semanas desde la última y aunque les gusta usar la sala de recreo, como la llamaste, les gustó mucho aprender de ti. Susan asintió y se apoyó en Sally. Lo mismo en Hufflepuff. Ana no lo admite, pero echa de menos verte animar y alegrar a los niños. Hace que los fines de semana sean más tranquilos en la sala común cuando los jóvenes están demasiado cansados para levantarse de la cama. Rea miró a Hermione y Luna, que ambas asintieron. Rea suspiró. Veré qué se me ocurre. Aunque dudo que pueda organizar una clase o un período adecuado, probablemente pueda organizar un club de recreo por ahora. Con ayuda de Prefect, por supuesto. Tendré que consultárselo con McGonagall, Flitwick y la tía Bella, ya que ya me están criticando por lo que les enseñé. Aunque mi idea de pelea de agua debería seguir siendo viable. Las próximas palabras que salgan de tu bonita boca no sean un te lo dije, Hermione. Hermione cerró la boca y se sonrojó mientras sus amigas se reían del intercambio, con Luna, Susan y Daphne intercambiando miradas cómplices. Cuando terminó la cena y todos terminaron sus tareas, Rea se recostó y escuchó a Daphne y Susan discutir las últimas noticias de los circuitos de duelo, mientras Draco y Theo repasaban las estrategias de Quidditch y Luna, Sally y Astoria hablaban de mascotas y familiares. Al no ver otra opción, Rea se sentó junto a Hermione, que parecía ponerse cada vez más nerviosa. ¿Sigues teniendo problemas con tus planes de futuro? Ella se aflojó pero asintió. Sé que no tendrá nada que ver con cuidados, pociones o transformaciones. Runas está bien, aritmancia está bien y encantamientos es genial, pero no me veo en profesiones que las requieran como requisito. Rea lo pensó. Bueno, podrías elegir hechicera, maestra de protecciones, ritualista o rompemaldiciones. Hermione lo pensó. He oído a Ron hablar de que su hermano William es un rompemaldiciones y, aunque quizá yo podría hacerlo, no creo que sea el trabajo para mí. No me gusta la idea de entrar en tumbas. Rea gruñó suavemente, igual. Estoy trabajando con mis amigos de Gringotts para cambiar un poco eso. Odio la idea de que los Wixen profanen el lugar de descanso de los muertos. Hermione notó lo apasionada que estaba Rea por eso. Nunca habían hablado de los muertos más allá de los rituales de Samhain. Maestro de encantamientos suena interesante, he oído y pensado en ello y no tengo ni idea de lo que hace un ritualista. Rea suspiró. A veces olvido cuál fue tu introducción a la magia. Rea sacó un trozo de pergamino de su bolsa y empezó a dibujar un círculo ritual. Un ritualista es un Wixen que estudia, refina, inventa y lleva a cabo rituales para cada ocasión, aunque puedes especializarte. Estoy bastante seguro de que los inefables tienen 1 o 2 ritualistas en su equipo, y los duendes tienen los suyos propios. Supongamos que una tierra ha sido maldita, como por ejemplo el bosque prohibido. Se llamaría al ritualista, que se familiarizaría con la maldición antes de diseñar un ritual para limpiarla. Lo mismo ocurre con personas y objetos. Es una profesión un poco polivalente, pero se apoya mucho en runas, creación de hechizos y aritmancia. Cuanto más complicado sea el ritual, más probable es que necesites materiales específicos, como ingredientes para pociones, para que funcione.
Mi madre es un poco aficionada a la ritualista y me pasó parte del oficio. Podemos ajustar un círculo ritual y los ingredientes para que se ajusten a lo que necesitamos, pero más allá de lo que aprendemos por nuestras afinidades, no podemos inventar uno tan fácilmente. Pero mamá es mucho mejor improvisando. Rea terminó de dibujar un círculo ritual basado en hexagramas y añadió arcilla conjurada en él. Cuando lo activó, la arcilla se transformó en un golem de aspecto felino que empezó a pavonearse alrededor de la mesa. Hermione observó al golem y miró el círculo. Rea se encogió de hombros, mucha magia ritual tiene efectos similares a los hechizos, pero mientras los encantamientos y transformaciones desaparecen, la magia ritual puede durar si se escribe y se ancla correctamente. También da mucho más control sobre los constructos mágicos, como la programación. Hermione extendió la mano y tocó el círculo ritual. El zumbido de la magia en su interior resultaba agradable y Hermione leyó las runas de Futhark. Gracias, Rea. Esto parece muy interesante. Definitivamente lo miraré. Rea sonrió y la mente de Hermione se nubló. Realmente quería besarla. Astoria arrullando al golem sobre la mesa la sacó de sus pensamientos y miró a su alrededor, intentando contener el rubor. Al ver que las conversaciones de todos se apagaban, Rea se levantó. Muy bien, ¿quién quiere jugar a la botella? Los chicos escupieron sus bebidas, Hermione gimió y Susan, Astoria y Luna alzaron la voz. Yo. Daphne gimió. Rea, será mejor que lo mantengas apto para niños. No permitiré que corrompas a mi hermana. Rea hizo un puchero. Vale. Tú, Theo y yo pondremos las reglas. Aguafiestas. James se sentó con el resto de la orden justo cuando Dumbledore por fin se unió a ellos. Las 2 últimas semanas no habían sido buenas para la luz y el ambiente en la reunión lo reflejaba. La expulsión de Dumbledore de Hogwarts fue un golpe devastador y las acusaciones contra él y James destrozaron su bloque. Dumbledore simplemente no podía responder honestamente a los señores y damas sobre si habrían sido notificados de que sus hijos habían sido sometidos a tortura, lo que provocó que muchos abandonaran el bloque, incluida Augusta Longbottom. Aunque permitiría que Neville siguiera recibiendo formación, eliminó el poco apoyo que tenía para la orden y cambió los lazos entre su familia y los Potter de la Alianza a la amistad. Alice aún apoyaba a Dumbledore, pero su negativa a responder lo suficientemente rápido como para avisarle de cualquier maltrato al que Neville pudiera haber sido sometido había provocado una ruptura entre ellos. No podía culparla. Lily se enfadó muchísimo cuando le informaron del trato a Henry y su hijo no la había informado antes. Aunque mayormente simbólicos en gestos, Lily había abandonado la orden. Dumbledore miró a su alrededor. Estamos todos aquí, así que empecemos. Alastor gruñó y miró algunos asientos que faltaban. Sé que Lily Potter renunció, pero ¿dónde están Minerva, Remus y Snape? Dumbledore suspiró. Severus está actualmente en Hogwarts tras regresar de una reunión con Voldemort. No es prudente que se mueva demasiado, especialmente bajo la nueva administración. Remus está persiguiendo a Greyback en Gales y Minerva ha decidido centrarse en los estudiantes y en la escuela, y ha dejado oficialmente la orden. Esa afirmación ciertamente amargó el ambiente. McGonagall había sido una figura constante en la orden durante muchos años. Su partida preocupó a algunos. Shacklebolt intervino. ¿Esto deja a Snape como nuestros únicos ojos y oídos en el castillo? Eso sería imprudente. Intervino James. Henry y Neville vigilarán a los estudiantes, y aunque mi esposa dejó la orden, nos mantendrá informados de cualquier suceso que pueda requerir la implicación de la orden. Eso pareció aliviar un poco la tensión. Alastor se volvió hacia Bill Weasley. ¿Alguna suerte con tu trabajo de reclutamiento? Bill suspiró. Los duendes se han declarado oficialmente neutrales. Esto fue confirmado tanto por el Consejo de Ancianos como por el jefe. La colocación de Ragnot como apoderado del escaño de Ravenclaw ha cambiado el enfoque de Gringotts. Se dice que Ragnot está en conversaciones para un tratado renegociado con el Wisengamot, pero no tenemos pistas sobre con quién está negociando, aunque nuestra mejor suposición sería Lord Black. Los pocos aspirantes que estaba explorando han optado por seguir la política de neutralidad de Gringotts y algunos que antes planeaban trasladarse a Londres ahora han buscado otro lugar. Alastor se volvió hacia el señor y la señora Weasley. ¿Y el resto de tu familia, Arthur? Suspiró. Charlie dice que las reservas están atentas, pero los administradores de la IGU han advertido que no se involucren en disputas políticas. Perky se niega a responder a mis cartas y permanece en el ministerio. Se dice que se está acercando más a la bruja jefe.
El escándalo en torno a Fudge y Umbridge está erosionando la posición del ministro, y Gringotts supuestamente se siente bastante insultado por la forma en que Fudge trató a su representante. Ron respaldará a Henry. Dumbledore miró preocupado a los Weasley. ¿Los gemelos y la joven Ginny? Arthur negó con la cabeza. Fred y George no están interesados en la orden. Su negocio de venta por correo va bien aparentemente y quieren terminar sus éxtasis antes de montar una tienda física en el callejón Diagon. Ginny, recibimos una notificación del colegio. Por preocupación por su comportamiento últimamente, han pedido que Ginny vea a un sanador mental. No encuentran ningún registro de citas médicas tras el incidente con la cámara de Slytherin ni en Hogwarts ni en San Mungo y están preocupados por traumas mentales persistentes o daños por posesión. Hogwarts ha aceptado financiar el trabajo de la sanadora siempre que Ginny asista regularmente a las sesiones en la escuela, mientras ofrecen sus disculpas por la negligencia de la administración anterior. Dumbledore bajó la mirada. También tienes mis disculpas, Arthur. Mis propias exploraciones no mostraron nada preocupante. Si necesita tratamiento, lo mejor es dejarla fuera de los asuntos de la orden. Shacklebolt intervino. Hablando de Hogwarts, ¿qué dijeron tus amigos de la Junta? Dumbledore negó con la cabeza. La reclamación de Rea Black a la herencia de Ravenclaw está fuera de toda duda. Su control de las protecciones es suficiente para impedir que Fawkes y yo recuperemos ninguna de mis pertenencias, a pesar de los múltiples intentos. Le pedí a Amelia que me devolvieran mis pertenencias, pero ella sigue lidiando con el caso de Umbridge y no enviará a Aurores al colegio hasta que puedan arrestar a Umbridge con el plan de llevarla al tribunal y luego directamente a Azkaban. El nombramiento de Bellatrix Black como profesora de DICAO fue aceptado con mayoría clara tras traer su certificación en maestría en defensa. Dumbledore miró a James, que retomó desde ahí. Henry y Neville tuvieron algunos problemas con Bellatrix, pero ella no respondió. Su clase estaba en línea con el currículo esperado y a los demás estudiantes les gustaba su enfoque más abierto a la enseñanza. No tenemos forma de impugnar su nombramiento como responsable de la gestión de Rea en la escuela. Alastor pareció pensativo ante eso. ¿La joven Lady Black está causando más cambios en el castillo? Dumbledore recordó su última reunión. Mis amigos de la Junta mencionaron que ella habló de una asignatura de educación física como posible asignatura troncal durante los primeros 5 años, con una revisión de la selección de asignaturas designada como asignaturas troncales en proceso. Aparte de eso, la Junta no tenía quejas. Emma Vance resopló. Por lo que dicen mis amigos del Departamento de Educación, eso es quedarse corto de lo activa que es. La señora Marchbanks y una oficina de educación de la IGU mantendrán una reunión con la joven para discutir la acreditación de la clase de educación física, establecer los requisitos de Holyneut para las solicitudes de empleo y discutir otros cursos potenciales. Incluso ha presentado una petición al Departamento de Salud de San Mungo para asesorar sobre el programa de educación física y un período de recreo para los estudiantes más jóvenes. Se han enviado cartas a cada padre con un hijo en Hogwarts explicando la situación actual, aportando sus ideas y pidiendo sugerencias para que se envíen a la Junta y a ella. Skeeter, probablemente buscando evitar más problemas con los Black, está cubriendo el asunto para el Profeta Diario. Hasta ahora, incluso los tradicionalistas guardan silencio, ya que todas sus sugerencias tienen como objetivo mejorar el estado físico y educativo de sus hijos. La mesa quedó en silencio después de eso. Podían notar que a Dumbledore no le gustaba la asignatura ni lo bien que se estaban tomando los cambios en Hogwarts, y todos la abandonaron. Alastor volvió a centrar la atención en asuntos más importantes. ¿Qué han estado haciendo los mortífagos? Albus respiró hondo. Severus dice que simplemente están construyendo sus fuerzas ahora mismo, y que Voldemort tiene algunos planes en marcha, pero no se los ha revelado personalmente. Cree que Voldemort está siendo extremadamente cauteloso debido al estado vulnerable en el que se encuentran sus fuerzas. Desafortunadamente, su ubicación actual sigue bien protegida y lo único que sabemos es que tiene planes para recuperar la profecía. Las nuevas medidas de seguridad del ministerio dificultan enviar patrullas al departamento de misterios, pero aún debemos intentarlo. Estia, Arthur, como nuestro único personal restante del ministerio además de James, patrullando el salón de las profecías recae en vosotros. Concéntrate en localizar rastros de visitantes en la sección donde está y en revisar las protecciones de los orbes. Ambos asintieron y la reunión se disolvió después de eso. Dumbledore apartó a Bill mientras todos los demás se marchaban.
William, un momento, por favor. Severus mencionó la preocupación de Voldemort por los movimientos en el continente. ¿Has sabido algo de tus contactos? Bill frunció el ceño. He oído rumores de que las antiguas familias europeas se están reorganizando, preocupaciones sobre posibles consecuencias de una posible acción que se tome en un futuro próximo, pero no se mencionan nombres ni objetivos. Gringotts no ha emitido ningún informe y, aunque las familias parecían un poco asustadas, no estaban demasiado preocupadas. Dumbledore frunció el ceño. ¿Era este movimiento en el continente a favor o en contra de Voldemort? Despidió a Bill y se sentó en el despacho de la sede de la Orden. Dumbledore había pasado por una infinidad de sentimientos desde que le echaron del castillo. Por supuesto, estaba furioso, pero las protecciones del castillo eran ahora más fuertes que antes y dudaba que algún rompemaldiciones o equipo de aurores pudiera romperlas, y mucho menos los pocos que aún le quedaban en la Orden. El fracaso de Fudge en el Wisengamot y la reunión de la Junta confirmaron que, por el momento, Rea Black poseía y controlaba Hogwarts, incluyendo toda su investigación y recuerdos sobre Voldemort. Había intentado recuperarlos de inmediato, pero ni él ni Fawkes lograron volver a entrar en las protecciones. Dumbledore sabía que Voldemort tenía tres objetivos principales en ese momento: sacar a sus mortífagos de Azkaban, recuperar la profecía y matar a Henry Potter. Las protecciones más fuertes del castillo lo hacían más seguro para el chico, pero ahora era vulnerable a otros elementos. Al menos la lealtad de Henry hacia él era conmovedora y lo suficientemente buena como para garantizar que no se apartara de la luz. Ahora Dumbledore tenía que reanudar su búsqueda de una forma de salvar al chico del fragmento del alma de Voldemort desde cero, aunque su plan B seguía siendo viable. Las lecciones de oclumancia de Snape parecían hacer poco más que ralentizar a Voldemort, pero al menos ahora no tenía razón para poseer al chico y usar a Henry para espiar a la Orden. Salir del castillo había resultado sin duda un arma de doble filo. Sin embargo, los movimientos en el continente sí preocupaban a Dumbledore. Voldemort había contado con apoyo allí en el pasado y esos movimientos podrían ser un resurgimiento de sus aliados. O podrían ser señales de una nueva amenaza, otro señor tenebroso preocupado porque Voldemort le arrebatara el protagonismo y dividiera su apoyo. Lamentablemente, no tenía las conexiones ni la fuerza humana para observar el continente de cerca, no desde que perdió su puesto como Supremo Mugwump. Solo esperaba que lo que se estuviera moviendo no fuera otro dolor de cabeza con el que tenía que lidiar. Ya tenía suficientes problemas.